Ya hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas por un poco más de 2 años, y como decimos, hemos estado cocinándolo a fuego lento. El pasado domingo nuestro hermano Andrés estuvo enseñando de cómo nuestro Señor Jesucristo estaba rodeado de siervos, hombres y mujeres, y nos habló de esos roles que Dios ha determinado entre su pueblo. Roles para los hombres, roles para las mujeres, pero no deja a nadie con la excusa de no servir. Todo cristiano, sea hombre, sea mujer, debe buscar crecer en el conocimiento del Señor, madurar para servir al Señor. En esta mañana vamos a estar compartiendo lo que continúa en Lucas capítulo 8, ahora desde el versículo 4 al versículo 15, lo que se conoce como la parábola del sembrador, o como muchos otros lo llaman, la parábola de los 4 terrenos. Vamos a desglosar Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15 en 3 encabezados. Número 1, Jesús cuenta la parábola a la multitud. Número 2, Jesús distingue entre los suyos y los que le rechazan. Hay una distinción que Jesús hace. Y por último, número 3, Jesús explica la parábola. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro primer punto. Número 1, Jesús cuenta la parábola a la multitud. Lucas 8, 4. Solamente vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra del Señor: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Para empezar, leyendo este versículo, debemos notar que Lucas, que es el escritor de este evangelio, Lucas vuelve a mencionar una vez más que a Jesús le seguían multitudes. Ya lo había mencionado anteriormente, cómo nuestro Señor Jesucristo era seguido por multitudes en su ministerio en Galilea, como también en Capernaum. No solamente le seguían personas del lugar donde Jesús estaba, sino también venían de otras ciudades. Así de llamativo era el ministerio de Jesús para las personas. Así había crecido, como dice Lucas también, la fama de Jesús. Pero es interesante también notar este detalle, puesto que aunque le seguían multitudes, no es que las multitudes amaban genuinamente a Jesús. Muchos de aquellas multitudes seguían a Jesús solamente por el milagro, ¿verdad? Eso se demostró cuando el apóstol Juan cuenta, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y cómo Jesús, cuando ellos le buscaron desesperados porque Jesús desapareció de su vista, cuando lo encontraron, Jesús les dijo: ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Entonces muchos buscaban el milagro, pero no buscaban a Cristo el Salvador. Así que es interesante que Lucas vuelva a mencionar este detalle. Una multitud estaba para escuchar esta parábola. En fin, esta gran multitud iba a escuchar de la boca de Jesús una parábola. Y es importante siempre aclarar, porque tal vez los que tenemos un contexto eclesial tenemos ya una idea, un concepto de lo que es parábola, pero tal vez algunos todavía lo tienen un poco nublado. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es un relato de una historia que contiene una verdad espiritual profunda. Es un relato de una historia, vamos a decirlo así, de la cotidianidad, de lo que se ve en el día a día. Como lo dijo un teólogo de forma sencilla pero muy entendible, una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Una historia terrenal que tiene un significado espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo utilizaba mucho este método de enseñanza. Él contaba parábolas, vivencias terrenales, para enseñar verdades espirituales profundas.
Es así como en la Sagrada Escritura tenemos nosotros registrado entonces muchas parábolas de Jesús. Parábolas como el trigo y la cizaña, parábolas como la semilla de mostaza, la levadura, la perla del gran precio, el tesoro escondido, el hijo pródigo, la oveja perdida. Podríamos continuar, ¿verdad? Nuestro Señor enseñaba por parábolas. En esta ocasión Jesús va a relatar una de sus parábolas que podría ser considerada una de las más conocidas, a saber, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y aquí vamos a hacer lectura entonces de esta parábola. Jesús la cuenta, Lucas 8, versículos 5 al 8. Dice, les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Hay que darnos cuenta en primer lugar que lo que Jesús está haciendo aquí es narrar la historia, narrar la parábola. Todavía no está dando su significado, todavía no está dando lo que está enseñando. Es solamente la narración. Por eso es que en este punto no vamos a irnos directamente a la interpretación del versículo que Jesús hace. En la época en la que nuestro Señor Jesús está enseñando esta parábola, era muy común el trabajo de la agricultura, el trabajo de sembrar, el trabajo de la tierra. Entonces, para todos los oyentes, que como dijo Lucas, era una multitud, escuchar esta historia les resultaba familiar. Tenían elementos que para ellos eran muy conocidos. Había un sembrador, había una semilla y habían, en este caso, una diversidad de terrenos. Sembrador, semilla y terrenos. Los pobladores conocían muy bien, estaban familiarizados con estos términos. Ellos lo veían en su diario vivir. Y es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo va al entendimiento de las personas para enseñar esta verdad. Jesús termina esta exhortación luego de mencionar la diversidad de terrenos, ¿verdad? Porque Él dice que hay un terreno que es el camino duro, donde la semilla no puede crecer porque es tan duro por las pisoteadas de las personas que no ingresa la semilla dentro del camino. Otro terreno es el terreno con piedras, es tan pedregoso que la semilla se queda igualmente en la superficie. Así que las pocas raíces que pueden clavarse no tienen profundidad y esta semilla se seca, se muere de sed. Luego el otro terreno es el terreno con espinos, espinos puntiagudos que terminan ahogando la semilla. Tampoco puede crecer y dar fruto. Y por último, el Señor Jesús muestra el terreno que le llama la buena tierra, y esta buena tierra produce una planta saludable que produce a su vez mucho fruto. Así que el Señor Jesucristo muestra una diversidad de terrenos en esta historia que era igualmente muy común para los oyentes, porque al menos la región de Galilea es conocida como una región muy pedregosa y es muy probable que el Señor Jesucristo esté predicando en esa región. Luego la exhortación con la que termina Jesús de explicar o de narrar la parábola es: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una frase muy usada por Jesús también, muy conocida por él, por los que le seguían, por los que le escuchaban. Jesús ha repetido esta frase a lo largo de su ministerio terrenal, como también luego de haber ascendido al Padre después de resucitar, reveló al apóstol Juan en Apocalipsis, por ejemplo, las cartas a las 7 iglesias que hemos estudiado. Y en esas cartas, en cada una de ellas siempre repite esta frase: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué significa esta frase de Jesús?
es un llamado a la obediencia. Parafraseando lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo con esta frase es: si tú estás escuchando la palabra de Dios, entonces obedécela. Obedécela. No actúes en rebeldía. Obedece la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene este interés de Cristo para que la palabra de Dios sea obedecida por sus oyentes? No solamente por el amor que tiene a su Padre, de que todos debemos obedecer la palabra del Señor, porque Él es el Rey, sino también porque el Señor sabe que rechazar, despreciar la palabra de Dios conlleva automáticamente a lo que se conoce en la Escritura como el pecado imperdonable. Según Mateo 12:31, el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable es no verse necesitado de perdón. Es creerse tan perfecto, tan justo, que no ve la necesidad de un Salvador. No ve la necesidad de recibir perdón. Esa persona que se cree tan justo que no merece perdón, que nadie le tiene que perdonar, se pone como un opositor contra la verdad. Un opositor consciente contra la verdad. Y no se arrepiente porque según él no ha ofendido a Dios, porque según él no le debe nada a Dios, y menosprecia el mandato del Rey. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Ese es el pecado imperdonable. Rechazar al Señor, rechazar al Espíritu que da vida. Por eso Jesús, al predicar la santa palabra, llama siempre a todos sus oyentes a la obediencia. ¿Se dan cuenta? Porque Él sabe que cerrarse de tal manera contra la palabra de Dios conlleva automáticamente a hacerse recio, a hacerse un opositor y luego llegar a la condenación. El que tiene oídos para oír, oiga. Si pasamos al punto número 2, Jesús distingue entre los que son suyos y los que no lo son. Jesús distingue entre los que son sus ovejas y los que le rechazan. Lucas 8:9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? En este versículo 9, los discípulos, cuando preguntan a Jesús por el significado de la parábola, ¿qué nos están diciendo? Que ellos tampoco entendieron. Ellos tampoco entendieron. Jesús narró la parábola, pero los discípulos no captaron la enseñanza profunda que había en la parábola. Pero había una inquietud en ellos, lo cual los llevó a acercarse a su maestro y preguntar. De aquí vamos a sacar un principio muy básico, pero muy importante, hermanos. Y es que debemos buscar profundizar nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, hablando de las cartas del apóstol Pablo, hay muchas cosas en la Escritura que son difíciles de entender. No imposibles, pero sí difíciles de entender. Pero ¿qué pasa cuando yo no entiendo algo en la Escritura? ¿Qué pasa cuando yo tengo dudas de algo en la Escritura? ¿Me quedo con la duda? ¿Me quedo con ese vacío de lo que representa la palabra de Dios? Recuerden, la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. No podemos quedarnos con una duda pensando que no va a afectar a nuestro crecimiento, a nuestra madurez. Hagamos como los discípulos hicieron. Se acercaron a su maestro y preguntaron. Hermanos, si es que tenemos alguna duda sobre la palabra de Dios, no te quedes con la incógnita. Acércate a los pastores, pregunta, que ellos, capacitados por el Señor para enseñar, que es uno de los requisitos de 1 Timoteo 3, van a enseñar. Entonces, de la misma manera, ya hablando en términos generales, si la iglesia local provee estudios bíblicos, herramientas que te ayuden a crecer, a conocer más a tu Señor, aprovecha esas herramientas.
aprovecha esos estudios, no los desprecies. Los discípulos no se quedaron con la duda, no se quedaron con la intriga de qué significará esta narración de Jesús. Ellos querían profundizarlo y se acercaron a su maestro y preguntaron su significado. Luego, Jesús todavía no les da el significado, sino que revela algo asombroso, algo interesante. Lucas 8:10 dice: y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En primer lugar, lo que vemos en este versículo es que Jesús hace una distinción clara de dos grupos. Les dice a vosotros, refiriéndose a los discípulos, a los que son seguidores de Jesús, a vosotros. Pero luego hace distinción con otro grupo, a los otros, refiriéndose obviamente a los que no son discípulos, a los que no siguen a Jesús, a los que no aman a Jesús, los que rechazan a Jesús, al contrario. Jesús habla en estos mismos términos cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 10, que es el pasaje conocido como el pasaje del buen pastor, ¿verdad? Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En ese contexto, el buen pastor dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús conoce a sus ovejas, las conoce por nombre. Esa es la razón también por la que en ese mismo pasaje Jesús asegura la salvación de ellos. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que aquellas ovejas de Cristo que las conoce por nombre están igualmente seguras en sus manos. ¿Qué dice Juan 10:26? Porque aquí está hablando de las ovejas de Cristo, las que Él conoce, las que están seguras en sus manos. Pero en Juan 10:26 habla del otro grupo. Dice: pero vosotros, que era un grupo de escribas y fariseos, judíos, opositores a Cristo, Cristo les dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Jesús distingue entre los que son suyos y los que no lo son. Jesús distingue entre los que le aman porque han creído en Él y los que le aborrecen y no creen en Él. Hay una distinción bien marcada que Jesús hace. Aquellos que el Padre le entregó al Hijo en la eternidad están muy separados del resto del mundo, como dice el Señor Jesucristo en Juan 17. Son dos grupos muy distintos. Y cualquiera dirá: ¿pero acaso Dios no ama a todo el mundo por igual? La respuesta es que no. Sí, Dios es amor y Dios muestra su benevolencia, su amor de forma general, por ejemplo, en aspectos como que caiga la lluvia sobre justos e injustos, que salga el sol sobre justos e injustos. Dios muestra su amor de manera general de esa manera. Pero cuando Dios habla del amor por sus ovejas, del amor por los que le pertenecen, es un amor que va más allá del sol saliendo sobre nuestra cabeza. Es un amor especial el que Dios siente por los que son suyos. El amor de Dios por los suyos es tan especial que es un amor incondicional, es un amor eterno, es un amor sacrificial. ¿Por qué? Porque por eso Cristo murió en la cruz. Es un amor sacrificial, es un amor que santifica, es un amor de comunión íntima. Hermanos, cuando hablamos de la comunión que alguien puede tener con Dios, es imposible decir a la luz de la Escritura que alguien que rechaza a Cristo, que alguien que no ama a Cristo puede estar íntimamente en comunión con Dios. Solamente los que son sus hijos por la fe en Jesús tienen una comunión íntima con Él. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entonces entre el amor de Dios por los suyos, que es un amor especial, y el amor general de Dios por el mundo? Bueno, en este contexto, volviendo a nuestro pasaje, los discípulos de Jesús
son los que tienen el privilegio de recibir de parte de Cristo mismo la revelación de los misterios del reino de Dios. Ubican en nuestro pasaje, ¿verdad? Cuando Jesús dice: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, que los que somos discípulos de Jesús, los que somos las ovejas de Cristo, tenemos un privilegio que otros no tienen. Dios mismo nos revela los misterios del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Es una pregunta muy válida en este caso. Un misterio, en este caso hablando de los misterios del reino de Dios, son verdades divinas, son verdades celestiales que van más allá de la percepción y de la sabiduría humana. Un misterio es una verdad que estaba escondida por un buen tiempo en la historia, pero que al Dios soberano, al Dios benevolente, le plació en un tiempo determinado por Él revelar, mostrar. Estaba oculto, pero ahora lo ha sacado a la luz para sus ovejas, para sus ovejas. Ahora es bueno también ver que el hecho de que nosotros en algún momento hayamos entendido los misterios de Dios, hayamos podido ver lo que estaba oculto, no es por nuestra capacidad. No es que tú fuiste más inteligente, no es que tú fuiste más preparado para ver algo que otros no pueden ver. El Señor Jesucristo aclara a sus discípulos diciendo en Lucas 8:10: a vosotros os es dado a conocer los misterios. Os es dado a conocer. No es algo que ya estaba en ti, sino es algo que Dios te dio. Está hablando de un regalo, de un privilegio que Dios te otorgó por gracia, porque tampoco merecías. No es que le caíste mejor a Dios y por eso Dios dijo: le voy a revelar a este, me cae muy bien. No, Dios le plació dar a conocer. Por eso Jesús dice: os es dado a conocer. La comprensión de la verdad es un don de Dios. 1 Corintios 2:7, el apóstol Pablo está hablando de aquella sabiduría que no es terrenal, de aquella sabiduría que no es humana. Y dice en 1 Corintios 2:7 Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Había una sabiduría que estaba oculta, pero Dios la reveló a los suyos. La reveló a los suyos. Y está hablando de una sabiduría predestinada, así como los escogidos predestinados. Una sabiduría predestinada para que ellos en algún momento de la historia, según el decreto de Dios, sea revelado a ellos. Por eso es que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida en esta tierra, Dios abrió nuestros ojos. Dios abrió nuestros ojos al entendimiento. Esa revelación benévola de Dios fue la que empezamos a ver con claridad cuando estaba oculta, y fue porque Dios nos dio ese privilegio de darla, de conocerla. Dejamos de apreciar en ese momento erróneamente a Cristo como debilidad, porque ubican, ¿verdad? Muchos de los que aún están ciegos en sus delitos y pecados, cuando se les habla de Cristo en la cruz, lo ven como alguien derrotado, como alguien débil, como alguien que, como decían los fariseos y escribas delante de la cruz, no puede hacer algo por sí mismo. ¿Cómo piensa hacer algo por los demás? 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos los que hemos recibido, los que hemos a los que se nos ha sido otorgado el privilegio de ver a esos misterios revelados que estaban ocultos, ahora Cristo no es visto como débil, no es visto como un derrotado, es visto al contrario como poder de Dios y como sabiduría de Dios. Cuando Dios nos da el privilegio de conocer a Cristo, de creer en Cristo, de amar a Cristo,
el cual es sabiduría y poder de Dios, desde ese momento, con el Espíritu Santo morando en nosotros y su palabra inspirada, es entonces cuando somos impulsados y capacitados a entender los misterios de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien nos da el entendimiento. Es el Espíritu Santo quien usa su palabra para abrirnos el entendimiento. 1 Corintios 2, versículos 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este texto es muy mal interpretado muchas veces. Cuando algunos escuchan esta frase, ¿no? Cosas que ojo no vio y oído oyó, Dios ha preparado para nosotros. Muchos interpretan que está hablando del cielo que un día vamos a ver, de todas esas maravillosas cosas que están preparadas para los suyos en el cielo. Pero no está hablando del cielo. Está hablando de algo que ojo no vio y oído no oyó, pero que ya fue mostrado, no que se mostrará en un futuro, sino que ya fue revelado. Pablo dice que todo esto que ojo no vio, que oído no oyó, Dios ya lo reveló. Versículo 10 de 1 Corintios 2, ¿ubican? Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿De qué está hablando? Está hablando del Evangelio, el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Aquel Evangelio que se mostró con poder y autoridad en la obra de Jesús. Ese Señor Jesucristo que murió en aparente debilidad en la cruz, pero que resucitó con poder y autoridad, rompiendo toda lógica humana, y nos pone inevitablemente entre la espada y la pared, entre la fe y la obstinación. ¿Se dan cuenta cómo Jesús reveló ya ese misterio? No está hablando del cielo, está hablando del Evangelio. Pablo dice que ya se nos reveló. La pregunta es, al saber esta verdad, ¿cuán agradecido te sientes al Señor? Te mostró algo, un misterio oculto que ahora resultó también en tu salvación de la condenación y en una nueva identidad. Ya no eres hijo del diablo, ya no eres enemigo de Dios, ahora eres hijo de Dios, coheredero con Cristo, porque Él te reveló este misterio. Jesús en Lucas 8:10 muestra el privilegio que sus discípulos tienen de conocer por regalo de Dios sus misterios, a diferencia de los que le desprecian, los que le rechazan. Por eso Jesús dice: a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Uno a veces lee esto y puede que se confunda, ¿no? Puede que sea algo difícil de comprender. Lo que decíamos hace un momento, hay cosas en la Escritura que sí necesitan más meditación. Y bueno, lo que está haciendo Jesús al decir para que viendo no vean y oyendo no entiendan es citar la Escritura. Lo que Jesús está citando es lo dicho por el profeta Isaías en Isaías capítulo 6 versículos 9 al 10, donde de manera breve diré que el profeta estaba hablando de un juicio de Dios por medio del cual Él soltaría al pueblo desobediente, aquellos que le estaban rechazando. Soltaría. Es la misma idea que se dice cuando Dios suelta en Romanos capítulo 1 a los pecadores en su pecaminosidad. Y el pecador se desenfrena en su pecado porque el corazón del hombre se inclina de lleno al pecado. Romanos capítulo 1 habla de ese soltar de Dios, que es un juicio previo para el pecador. El peor castigo que uno ya pueda recibir es que Dios te suelte. Que Dios te suelte.
Un comentarista dice: el mensaje de Isaías en el capítulo 6 de su libro sería el instrumento utilizado por Dios para ocultar la verdad de un pueblo que no quería recibir esa verdad. Siglos más tarde, las parábolas de Jesús tendrían ese mismo efecto. ¿Se dan cuenta cómo Jesús y el profeta Isaías estaban usando una predicación que tenía una connotación de juicio al mismo tiempo? Porque habían los que no iban a entender, pero es por el suelte de Dios. Pero también había el privilegio que Dios daría a muchos para poder comprenderle, que es el caso de los discípulos. Así como el Dios soberano juzgó a Faraón en los tiempos de Moisés, soltándolo de tal manera que ese corazón de Faraón se endureció más de lo que ya estaba, de la misma manera, en la época de Jesús, en su gran mayoría eran escribas, fariseos, conocedores de las Escrituras, quienes hostilmente aborrecían a Jesús. Hoy en nuestro tiempo, en nuestro contexto, resultan ser académicos, gobernantes, famosos, los que se prestan a ese ataque continuo contra el reino de Dios, a ese ataque continuo contra el diseño del Creador, a ese ataque continuo contra el Evangelio que demanda arrepentimiento. Ese es el contexto de los que ahora están endurecidos en nuestro tiempo. Y si bien solo Dios sabe, y esto es bueno aclarar también, si bien solo Dios sabe quiénes son aquellos que tal vez dentro de esos grupos son como un Saulo de Tarso, que ahora mismo está en rebeldía contra Dios, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, pero Dios, con su toque de misericordia y gracia en su corazón, un día lo va a hacer útil para la obra del ministerio, así como con Saulo de Tarso. Nosotros no somos Dios, nosotros no vemos los corazones, nosotros no conocemos. Por eso es que el llamado a la iglesia es un llamado general: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura, que Dios es el que se va a encargar de revelar su misterio en los corazones, no nosotros. Nosotros tenemos que anunciar ese misterio y Dios lo va a revelar. Nosotros tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, sembrar la semilla. Tal vez otro regará, pero Dios dará el crecimiento. Así que esta doctrina no sea una excusa para nosotros no predicar el Evangelio y ponernos de brazos cruzados en nuestra labor como voceros de Dios. Pasamos a nuestro último punto. Jesús explica la parábola. Lucas 8, versículos 11 al 12. La palabra de Dios dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Jesús es claro en su explicación. La semilla representa la palabra de Dios. La idea de la semilla es el mensaje que viene directamente de Dios. La Escritura, cuando habla de la palabra de Dios, la presenta, por ejemplo, en Hebreos como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El autor a los Hebreos presenta la palabra de Dios como aquella que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestra alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando escuchamos que alguien habla así de la palabra de Dios, lo último que se nos puede cruzar por la mente es que esta semilla es defectuosa. No es una semilla defectuosa, al contrario, es una semilla perfecta. La palabra de Dios, como dice el salmista también, es perfecta y da vida al alma. La pregunta entonces en este caso es: si la semilla no es defectuosa, sino más bien es una semilla perfecta,
es una palabra perfecta que convierte el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces, ¿por qué es que en esta parábola vemos a esa semilla no dando fruto? En algunos casos, ¿verdad? En la mayoría de los casos de los terrenos que Jesús menciona, esta semilla no da fruto. Así que no es el problema de la semilla, ya vimos que es perfecta. El problema no está en la semilla, el problema está en el terreno, que representan corazones de los hombres. También implícitamente, cuando vemos nosotros esta parábola, se nos revela, digo implícitamente, el sembrador. Porque leyeron cómo presenta Jesús esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, ¿no? Bueno, no nos dice quién es el sembrador, ¿verdad? No nos dice. Solo dice el sembrador. Pero nosotros sabemos que Jesús, en primer lugar, como aquel vocero de Dios, cumpliendo, como dijo también el profeta, ¿no? Moisés, hablando de que vendría un mejor y perfecto profeta, a él oiréis, estaba hablando de Jesús. Así que Jesús como profeta, Jesús como el vocero por excelencia de Dios, es el sembrador. Es aquel que habla las palabras de Dios y las va repartiendo cual semilla perfecta. Jesús es el sembrador por excelencia. Pero también la Escritura nos muestra que los que seguimos a Jesús, que los que servimos a Jesús, somos también sembradores. De tal manera que cuando nosotros predicamos el Evangelio a alguien, y estoy hablando de todo cristiano es sembrador, cuando todo cristiano siembra la semilla del Evangelio y es rechazado, esa persona no está rechazándote a ti personalmente, está rechazando a Cristo directamente. Y eso dice la Escritura, Lucas 10:16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Así que como Jesús es sembrador, nosotros somos sembradores. Y cuando un predicador del Evangelio predica, es Jesús hablando por medio de esa herramienta. Cristo habla por medio de sus portavoces, y cualquiera que rechaza a este mensajero está rechazando también a Cristo. Y bueno, ahora vamos a hablar de los terrenos específicamente. Estábamos ahorita mencionando cómo Jesús habla, ¿verdad?, de este sembrador y de esta semilla que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ir directamente a los terrenos. El primer terreno es el camino. El camino que representa corazones indiferentes. El camino representa corazones indiferentes. La idea es que un camino es duro. Tanto pasar y repasar por ese lugar, la superficie se ha aplanado, se ha endurecido, de tal manera que ahora la idea de una semilla cayendo en un camino nos hace ver que esa semilla quedará expuesta, quedará en la superficie. Los oidores frívolos tratan la palabra predicada, tratan esta semilla perfecta con ligereza. ¿Qué es un oidor frívolo? ¿Qué es una persona frívola? Un frívolo es alguien que no toma en serio las cosas. Es alguien que no le da la importancia que algo merece. Ese es un frívolo. Y este ejemplo del camino nos está mostrando que hay muchas personas que con indiferencia tratan a la palabra de Dios cuando se les predica. ¿Se dan cuenta lo que dice Lucas 8:5? En el mismo contexto, ¿cómo presenta el Señor Jesucristo en su narración esta semilla que cae en el camino duro? La presenta como una semilla que, expuesta en la superficie, es hollada, es pisoteada. Estimados hermanos, cuando los burladores, cuando los indiferentes, los que abiertamente y hostilmente rechazan el Evangelio, rechazan la semilla,
están pisoteando la santa palabra de Dios, están pisoteando la misericordia de Dios, están pisoteando el señorío de Dios. ¿Por qué pisotean el señorío de Dios cuando rechazan el evangelio? Porque están rechazando un mandato del Rey de Reyes. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas predica el evangelio, y en la predicación del evangelio él dice que ese gran Dios que ejecutó y que planificó y ejecutó ese plan de redención manda que los pecadores se arrepientan. Oh, hermanos, la predicación del evangelio es un mensaje con connotación de mandato del Rey. Y cualquiera que se revela rechazando este mandato, está rechazando a aquel que lo dio, que es Dios. Por eso estos burladores e indiferentes, que Jesús los compara con un camino que pisotea la semilla, serán juzgados. Y bueno, también menciona al diablo, ¿verdad? El diablo, y cualquiera puede decir, es culpa del diablo, él se llevó la semilla de la superficie de ese terreno. Pero, hermanos, si bien el diablo tiene responsabilidad, es una responsabilidad compartida, porque aquel que indiferentemente rechaza la semilla es igualmente culpable. El diablo no es el único responsable al llevarse la semilla, lo son también los que con indiferencia cooperan con el diablo para que esa semilla no dé fruto. Así pasamos al siguiente terreno, el terreno pedregoso, que representa los corazones impulsivos. El terreno con muchas piedras representa los corazones impulsivos. Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo tengo una pregunta para comenzar tal vez con la meditación breve de esta parte. ¿Es bueno expresar emociones? Es bueno. Es bueno. Nuestro Señor nos ha creado con emociones. Nos ha creado con emociones. De hecho, nuestro Señor se presenta en la Biblia como alguien con emociones. ¿Qué dice la Escritura del Espíritu Santo cuando pecamos? Se entristece, se contrista. Es una emoción. ¿Qué dice la Escritura del Dios que juzgará el pecado y al pecador? Que es un Dios que se enoja. Es un Dios de ira. ¿Qué dice la Escritura de Dios para con el pecador que Él quiere salvar? Que siente misericordia, que el corazón de Dios se le remuerde. Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. No somos mini dioses, pero sí tenemos algunas cualidades que a Dios le plació darnos con semejanza a Él. Sentimos. Es bueno, es sano expresar nuestras emociones. Entonces, hermanos, con lo que vamos a ver en esta parte, no quiero que piensen que ahora nadie puede expresar, que ahora todos vamos a ser como robots, que es prohibido expresar emociones. No, no, no. Recuerden, hace un par de domingos estábamos viendo de una mujer que, compungida porque recibió perdón de su Salvador, se acercó a Él y se derramó a sus pies en lágrimas, agradecida porque recibió perdón. Y está en este mismo pasaje de Lucas. Entonces no está mal mostrar emociones, pero, y esto es bueno también ya empezar a equilibrar el hecho de que se muestre en este pasaje este caso, ¿verdad?, de la impulsividad o ser emocionales, nos está enseñando que no podemos asegurar la salvación de una persona, o no podemos medir cuán maduro es espiritualmente
solamente basándonos en cuánto expresa emocionalmente. No nos dejemos llevar por lo externo, ¿verdad? Oh, mira ese hermano, esa hermana, cómo llora. Es muy espiritual. Repito, no estoy diciendo que llorar es malo, no. Estoy diciendo que medir la espiritualidad en base a algo externo, como las emociones, ahí sí estamos cometiendo un error, ¿verdad? Porque tal vez hay personas que les es difícil expresar emociones, pero las juzgaríamos mal al decir, ese es un frío espiritual, ¿verdad? Ese seguro ni es de Cristo, mira cómo no, ni se compunge, No, tal vez por dentro está roto, como esta mujer que estaba lavando los pies de Jesús con sus lágrimas. Entonces no nos dejemos llevar por lo externo. ¿Cómo es que una persona realmente muestra su fe en Dios, su verdadera firmeza en Dios, su verdadera espiritualidad? Dice el texto, en el tiempo de prueba. ¿Ubican? Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de prueba se apartan. Es lindo ver, y esto tengo que decirlo como alguien que predica la palabra de Dios. Es lindo, se siente bonito cuando tú estás predicando la palabra de Dios y ves cómo una persona se compunge, se mueve su corazón en el momento de la predicación. Es lindo ver eso. Pero es mucho más reconfortante ver cristianos firmes en las pruebas. Es mucho mejor ver cristianos firmes en las pruebas, fieles en las pruebas, conociendo más a Dios en las pruebas. Eso sí reconforta al predicador. Eso sí reconforta al predicador. De nada sirve si de alguna manera nosotros hayamos llorado a borbotones cuando nos predicaron el evangelio, si llegado el fuego de prueba, en vez de acercarme más a Dios, me quejo de Él y me alejo de Él. ¿Dónde quedan mis lágrimas? ¿Se dan cuenta cómo el tiempo de prueba revela cuándo fueron lágrimas por emoción externa solamente y no impulsadas por un corazón entendido? Una persona resentida con Dios por dificultades, que luego se aleja de Él, dice el Señor Jesucristo, que probablemente nunca clavó raíces. Esa semilla no dio fruto. Lucas 8:13 dice, estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bien dijo el apóstol Juan cuando habló, por ejemplo, de infiltrados dentro del pueblo de Dios, falsos cristianos dentro del pueblo de Dios, más específicamente falsos maestros dentro del pueblo de Dios. ¿Qué dice Juan? 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No importa, hermanos, si eres cristiano, no importa qué se nos arrebató, qué se nos impidió. El cristiano verdadero siempre va a buscar conocer más a Dios, sobre todo en el tiempo de la prueba. Amar más a Dios en el tiempo de la prueba. Glorificar más a Dios en el tiempo de la prueba. El sentir de nuestro corazón tiene que ser como el que tuvo Job en Job 1:21, cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A Job se le quitó todo, ¿verdad? Su familia, su salud, sus riquezas, y él bendijo el nombre de Dios. Ese tiene que ser el sentir de un cristiano en medio de las pruebas. No quejarse de Dios, no alejarse de Dios resentido y empezar a sembrar cizaña, incluso entre los inconversos, ¿verdad? Yo era cristiano, pero ¿sabes qué? Dios me falló, me decepcionó. ¿Sabes qué te recomiendo? Nunca vayas a una iglesia. Ahora resulta que te pasaste de bando, ¿no? de supuestamente estar en el ejército de Dios
a estar ahora en el ejército del enemigo, a ser un opositor que trata de que ahora nadie vaya a una iglesia. Así reacciona una persona resentida. Pero Jesucristo dijo que nunca, o el apóstol Juan dijo, ¿no?, que nunca fue de nosotros. Estaba entre nosotros. Un verdadero cristiano, hermanos, va a ver la prueba como una forma de fortalecer, robustecer su fe, como dice también el escritor Santiago. Y así vamos al siguiente terreno, el terreno espinoso, que representa corazones carnales. Corazones carnales. Lucas 8:14 dice: la que cayó entre espinos, es decir, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida que no llevan fruto. Jesús presenta aquí 3 puntos de quiebre para un corazón carnal. Y vamos a verlo brevemente estos 3. Número 1, presenta los afanes. ¿Qué son los afanes normalmente, no? Bueno, es esa excesiva preocupación que carcome tus pensamientos. Estás extremadamente preocupado, ya sea por cosas que todavía no han sucedido, como por cosas que tal vez ahora mismo están rodeando tu vida, pero estás tan preocupado que es lo único que gira por tu cabeza. Una persona afanada es alguien que ha quitado su vista del Señor, ha quitado su confianza del Señor y ahora se ha concentrado tanto en los problemas que no percibe la mano de Dios en control soberano de lo que le está pasando. Te preocupas tanto por lo que realmente crees. Es decir, tú piensas que si las cosas se han salido de tu control, nadie más las puede solucionar, nadie más las puede controlar. Así que has dejado de confiar en Dios. Has empezado a confiar en ti mismo y ya no ves salida. La preocupación excesiva. Otro punto de quiebre para el corazón carnal es la sed de riquezas. Dice el texto, ¿verdad? Los afanes y las riquezas. Una persona que ama el dinero, no importa lo que profese con su boca, si esta persona ama el dinero, su Dios es el dinero. Es el dinero. Y esta persona que ama desesperadamente el dinero, que ambiciona las riquezas, va a hacer todo lo posible por conseguirlo. No importa a quién tenga que dañar, no importa si el tiempo que invierte para conseguirlo le cuesta, por ejemplo, congregar en la iglesia. No le va a importar. No le va a importar si el tiempo que invierte para conseguir eso que tanto ambiciona le quita tiempo con su familia, para edificarla, para amarla. No le va a importar, porque su Dios es el dinero. Bien dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Hay personas que matan por dinero, hay personas que mienten por dinero, hay personas que traicionan por dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay personas que dejan a sus familias por dinero. ¿Se dan cuenta por qué es un punto de quiebre para el corazón carnal? Y vamos a ver el otro punto de quiebre que nos presenta Jesús en los espinos, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo los espinos. Bueno, Jesús también dice los placeres. Los afanes, dice, las riquezas y los placeres. Personas que idolatran los placeres están poniendo, bueno, todas esas cosas como sus ídolos, ¿verdad? Algo que ha ocupado el lugar de Dios se ha vuelto su ídolo. Y hay 2 tipos de placeres. 2 tipos de placeres. El primero, vamos a decirlo así, son los más obvios que
por así decirlo, son los malos, los placeres malos en sí mismos. Por ejemplo, borrachera, drogadicción, adicción a las apuestas, vicios de connotación sexual, etcétera, etcétera. Cuando uno escucha esto, dice, esos son placeres malos. Y claro, son los más obvios, ¿verdad? Y decimos, cualquiera de estas cosas te aleja de Dios. Cualquiera de estas cosas definitivamente no va a edificar tu vida, ni la de tu familia, ni la de tus hermanos en la iglesia. Cualquiera de estas cosas son placeres malos. Pero hay el otro tipo, hermanos, y creo que es el más sutil. Los placeres que no son malos en sí mismos, pero en su excesivo uso, en su indiscriminado uso, son pecaminosos. Deportes, juegos, distracciones, ¿no? Ver películas, series. Cualquiera empieza a escuchar, pero el deporte, ¿qué tiene de malo? Más bien es bueno para la salud. Y tal vez juegos, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Ver alguna película, alguna serie. Hermanos, como les dije, estos no son placeres malos en sí mismos. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo el deporte como mi ídolo? Y así como con las riquezas, ¿verdad? Ahora el deporte es todo en mi vida. Así que por hacer deporte ya no congrego en la iglesia. Así que por hacer deporte ya no leo mi Biblia, ya no oro, ya no comparto con mi familia, ya no honro a Dios. ¿Se dan cuenta como algo que no es malo en sí mismo, al final de cuentas podemos convertirlo en algo pecaminoso? Cuidado con esos placeres sutiles, hermanos. Con esos placeres en los cuales perdemos el control. Ahora no estoy diciendo que ahora no juegues fútbol, que ahora no hagas deporte. No, hazlo, pero en su tiempo y con límites, ¿verdad? Con límites, que no se convierta en un placer de los cuales Jesús habla aquí, que te aleja de Dios. Dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es interesante cómo el apóstol Pablo presenta aquí a su ex compañero de milicia, ex compañero de misiones, Demas, y ahora lo presenta como alguien que amó el mundo y por eso se fue al mundo. Tardo o temprano, aquellas cosas que amamos nos consumen, sean buenas o sean malas. O cuán excelso es que por amar a Dios te consumas en Dios, te sumerjas en Dios, le entregues todo tu tiempo a Dios. Pero si amas como Demas amó el mundo y te sumerges en el mundo y te vas al mundo, desamparando incluso a tu compañero, el Señor va a juzgar. Por eso es parte de estos terrenos que dejan una semilla infructuosa. Y así pasamos al último terreno, la buena tierra, que representa corazones preparados, corazones trabajados, corazones arados, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes habrá visto en algún momento cómo se ara la tierra antes de plantar la semilla, ¿verdad? En tiempos antiguos se usaba animalitos, ¿no? que jalen el arado, ¿no? Los bueyes. Y bueno, ya en nuestros tiempos, ya mucha tecnología, ahora ya con el tractor, en uno y otro pasar ya está el terreno arado, ¿no? Pero la idea es que queda un terreno cavado, un terreno preparado para que cuando la semilla llegue, entre y esté lista para empezar a germinar. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice que, Lucas 8:15, voy a leerlo? Mas la que cayó en buena tierra, es decir, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La idea de un corazón recto y bueno no es que Jesús está diciendo que había algo recto y bueno en nosotros y por eso la semilla germinó. No. Recuerden, una de las doctrinas esenciales de nuestra confesión
es que el corazón natural del hombre es pecador, es depravado, ¿verdad? La total depravación del corazón del hombre. Es decir, que aquí no está diciendo que hay algunos rectos y que hay algunos buenos en los cuales la semilla fructifica. No, sino más bien está hablando que por la sola gracia de Dios, este terreno o este corazón asimila la semilla perfecta. Es por la gracia de Dios. La asimila sin indiferencia, como los burladores del principio, ¿verdad? Como los del camino. La asimila no impulsivamente, es decir, no externamente. Y la asimila desplazando a todo aquello que es mi ídolo. Todo parásito que gobernaba mi corazón es desplazado por esta semilla. Esta persona tiene a Dios y tiene a la palabra de Dios como lo más valioso ahora en su vida, como lo más precioso en su vida. Y por eso la retiene. Nadie va a despreciar, nadie va a votar algo que lo considera valioso, ¿verdad? Y esto de retener, ¿qué significa? Bueno, lo ha apropiado para sí. Y por eso ahora lo proclama a todos lados y a todo lugar, o a todas personas, y por eso también lo vive en su vida. No solamente es ahora un mensaje para predicar, sino también un mensaje para vivir. La retiene viviendo piadosamente esa palabra en cada aspecto de su vida. Esos son los frutos que se evidencian a lo largo de su diario vivir. Ahora, con esto no estoy diciendo que una persona que ha creído en Cristo Jesús y que ahora es salvo es perfecto, no. No estamos hablando de la perfección del cristiano, pero sí estamos hablando de esa innegable verdad de que este cristiano está siendo santificado hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6, ¿verdad? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un cristiano no es perfecto, pero está en proceso de perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Y ese proceso de santificación se va a mostrar. Conclusión. Hay dos lecciones en esta parábola. La lección, en primer lugar, es examinarte a ti mismo para descubrir si estás en alguno de estos grupos. Jesús presentó 4, ¿verdad? Examínate para ver si estás en alguno de estos grupos. ¿Eres acaso alguien que tiene un corazón indiferente cuando te predican el evangelio? ¿Un corazón impulsivo o un corazón carnal? Si te has identificado con alguno de estos 3 corazones, entonces la Escritura te está mostrando una realidad de tu espiritualidad. Necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, porque todavía no eres hijo de Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2 que tu situación actual entonces es que estás muerto en tus delitos y pecados, estás bajo condenación. Estás amando a cualquier ídolo en vez de amar al Dios verdadero. Estás despreciando la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, el señorío del Rey de Reyes que manda a que te arrepientas. ¿Te das cuenta que con esa actitud estás mostrando cuán digno eres de la ira justa del Dios Santísimo? Pero aquí viene la verdad consoladora. Por eso vino Cristo. Por eso vino el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el justo entre los justos, para morir en la cruz, cargando nuestros pecados, sufriendo él mismo la ira de Dios que cayó en ese momento sobre él, para que todo aquel que en él crea, dice el mismo Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz, pero también resucitó de la tumba. Y por eso Él da vida. Él no está muerto, Él está vivo y da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Cree en Cristo y serás salvo.
Cree en Cristo y Él cambiará ese corazón, sea indiferente, sea impulsivo, sea amador de los placeres. Dios cambiará ese corazón por un corazón bueno. Él lo hace, no tú. Por eso acude a Cristo. Y aquí va la siguiente enseñanza, la otra que aprendemos en las parábolas. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya has creído en Jesucristo como tu Salvador, porque ya te has arrepentido de tus pecados y le has puesto a Él como el único que te da la justicia que tú no tienes por ti mismo, entonces la lección para un cristiano es: ¿estás dando el fruto que corresponde a tu identidad en Cristo? Recuerda, el buen terreno no se caracteriza solamente porque alguien lo aró y lo preparó para que la semilla entre. Se caracteriza porque da fruto. Si tú eres cristiano, ¿estás dando fruto? Por ejemplo, fruto de tu carácter. ¿Cuánto tiempo ya tienes de cristiano desde que creíste en Jesús hasta ahora? Pero se sigue mostrando más de ti en tu vida que del carácter de Jesús. El fruto del Espíritu. Eso es lo que tiene que ir cada vez mostrándose en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Será que algo de eso ya se va evidenciando en mi vida como cristiano? Si es que no, entonces empecemos arrepintiéndonos y buscando cambiar. Recuerda, el autor, el apóstol Pablo dice a los colosenses que hemos sido revestidos y que se nos ha quitado el viejo hombre. Empecemos a mostrar el carácter de Cristo. Empecemos a mostrar fruto en nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de servir. Porque al final de cuentas, nosotros solamente hemos sido creados, y cuando hemos creído en Jesús, recreados, porque somos nuevas criaturas, para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios.